Hola a todos y a todos del otro lado, como siempre, gracias por estar acompañándonos a una semana más de Conversaciones Diversas. Esta semana te presentamos una charla con Nicolás Slimen. Hablamos de política, hablamos de los jóvenes, hablamos del sindicalismo, de los movimientos sociales, hablamos de todo aquí en Conversaciones Diversas. Y además vamos a compartir también una linda entrevista que hicimos con Sergio Núñez. Él es de Cleto, es una boutique, una vinoteca boutique que está aquí en la ciudad de Resistencia, en donde hablamos de los vinos, hablamos de su música, de sus letras, porque además es artista, hablamos de todo. Y no te pierdas el final, la canción que nos regaló Sergio Núñez para Conversaciones Diversas. Todo eso aquí en Conversaciones Diversas, como siempre. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos en cada charla, en cada entrevista. Y por supuesto, en esta especial, gracias a la gente del Chalet Ferrando por prestarnos la locación para poder hacer nuestras Conversaciones Diversas. No te olvides de activar la campanita, como cada semana estamos ahí en nuestro canal de YouTube, por supuesto, o a través de la pantalla de Canal 16 de Gigaret, aquí en Chaco, en Corrientes, en Posada, en Paraná y en el norte de Santa Fe. Gracias. Bienvenidos a Conversaciones Diversas. Esta semana, por supuesto, te vamos presentando cada día o cada semana una entrevista diferente, una conversación, una charla distinta, y en este caso estoy con Nicolás Slimen. Él es diputado provincial, un joven de la política, y lo que vamos a hablar es de eso. Nico, ¿cómo estás? Gracias por darnos un espacio en tu tiempo, en tu agenda, para Conversaciones Diversas. Esto es un programa autogestivo, estábamos hablando fuera del aire, y que tiene que ver con esto de hablar de cosas que nos interesan y de manera diversa, ¿no? Que tiene que tener con una mirada por ahí mucho más amplia, integral. Así es que gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Ame, gracias a vos por la invitación, la verdad que un placer estar en tu programa. No coincidimos anteriormente, pero bueno, ahora salió la entrevista, así que con mucho gusto estamos acá presentes. Valió la espera, me parece. Espera, por supuesto, sí, que nos vamos a, por lo menos la idea es que te diviertas, que te sientas cómoda, que podamos hablar de todo. Y yo quiero arrancar y ir así al hueso, ¿no? La política, ¿cómo nos vemos hoy? Digo, pensando en que sos un joven que viene de luchas sindicales, que viene de empezar por ese lado, de levantar la bandera misma de los trabajadores. Y hoy eso está como... tiene una mirada bastante sesgada con respecto a lo que significaría en la historia todo el proceso, no tanto del sindicalismo como del compromiso de los jóvenes en esto, ¿no? Bueno, a ver, Ame, primero varias preguntas en una. Me parece que el tema de la política es una situación bastante particular. Hay un descreimiento social en general con todas las estructuras políticas. Institucionalmente creo que hay un descreimiento de parte generalizado de nuestra sociedad, y eso repercute de manera negativa en los procesos, en los análisis, en la situación por ahí que uno tiene que plantear desde el punto de vista de las políticas que se llevan adelante. Hay mucha disconformidad, mucha impaciencia, y es entendible y normal. Creo que atravesamos distintas crisis nosotros a lo largo de nuestra historia, y claramente después de casi 1 año y medio, 2 años, no diría post-pandemia, post-vacunación, digámoslo así, que queda mejor, porque todavía no ha terminado, sentimos que hay muchas cuestiones que nos perdimos, que no pudimos todavía lograr entablar, procesarlas, y realmente salir al margen de eso nos ha costado y nos está costando, ¿no? Y eso se ve reflejado mucho en las distintas medidas que se van tomando, que no repercuten de la misma forma. Esto tiene muchas variables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. A ver, nosotros siempre lo defendemos a las políticas que venimos realizando nosotros desde el gobierno provincial, o que se puedan realizar desde el gobierno, que tiene acompañamiento legislativo, que son políticas de integración y son muy buenas y son inclusivas, y que verdaderamente tiene una perspectiva de que trate de llegar a las personas y que sea algo que uno lo pueda sentir, ¿no? Pero a ver, convengamos que cualquier política queda a un costado o no repercute de la forma que nosotros pretendemos si la macroeconomía no se controla y no se estabiliza. Que juegan papeles fundamentales, la inflación, devaluación, la situación de la tasa de interés. Hoy
es muy difícil para una economía familiar llegar a fin de mes, es muy difícil poder tener una perspectiva futuro de poder comprar su auto como pasaba antes, de poder tener su casa propia, y creo que todo esto son condimentos que terminan generando un mal humor social que luego se repercute, por supuesto, en la crítica hacia la política en sí. La política es una herramienta extraordinaria, e incluso hasta lo que critican la política son los que hacen política a través de esta herramienta, y nosotros tenemos que revalorar. Pero sí también tenemos que entender de que hay cuestiones que debemos cambiar como sociedad, hay patrones que debemos cambiarlos nosotros como clase política. Quizás ya me toca estar de un lado un poco más joven o más actualizado, digamos, en lo que es el desarrollo social, pero sí teniendo en cuenta la experiencia de lo ya vivido, que no hemos logrado concretar en algo contundente y estable para el futuro nuestro, ¿no? Y eso es un tema que verdaderamente preocupa y nos ocupa. Y con relación al tema puntual del sindicalismo, creo que el sindicalismo vive una situación muy parecida a lo que fue el esquema político, porque también son instituciones que están con un poco de descreimiento desde sus bases, ¿no? No nos olvidemos que los procesos son muy similares, son procesos democráticos, donde uno es elegido por las bases para cumplir una función específica dentro de un sindicato, pero tenemos varios factores que nos han llevado a debilitar el sindicalismo en la Argentina. Uno, por supuesto, es el alto grado de informalidad laboral que tenemos, que es uno de los flagelos sociales que tenemos que combatirlo. Lo segundo, por supuesto, es la pulverización de los salarios que se dio a raíz de distintos mecanismos. Primero, por supuesto, casi 2 años y medio, 3 de una política económica que fue en detrimento de los intereses de los trabajadores, pero luego la pandemia ha ayudado muchísimo a que esto pueda continuar y que hoy vemos índices inflacionarios que son muy preocupantes y que realmente tenemos que ver la forma de manejarlos, porque los únicos que terminan lastimados con esto son las familias y terminan lastimados los argentinos y los chaqueños, y eso es un tema que no es menor y que, si bien, vuelvo a insistir, se están tratando de tomar las distintas políticas necesarias para que esto no pase, sigue pasando. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un poco un hincapié, un poco un foco, pero en este proceso de reconstrucción o de renovación dentro de los ámbitos políticos y sindicales, creo que en la provincia del Chaco, por lo menos en la parte sindical, se acrecentó mucho y se puede visualizar la cantidad de nuevos secretarios generales que hay, personas que han estado, o dirigentes que han estado mucho tiempo al frente de un sindicato, 40, 30, 40 años, y que hoy toman un paso al costado para darle por lo menos prioridad a las nuevas generaciones. Creo que es un gran cambio, que la política todavía está en proceso, pero no termina, a mi gusto, de concretarse, porque las estructuras institucionales que tenía la política, como en su momento eran los partidos, hoy están muy debilitados y con muy poca participación. Eso, digo, pensando, sindicalismo versus movimientos sociales, lo vi así como una cosa, inclusive, bueno, que hablábamos también fuera del aire, por ahí persiguen ciertas cuestiones muy parecidas, pero el camino es distinto quizás, o la impronta es distinto, porque ustedes vienen de bases fundamentadas con personas que apuestan todo el tiempo a un crecimiento mucho mayor, y quizás por ahí los movimientos recién están como iniciándose o conformándose, y a veces también esa mirada que la mayoría de los movimientos sociales viven o dependen quizás más bien del Estado que al revés, digamos, en ese sentido. ¿Cómo ves esa cosa? Porque hay como una línea muy fina de discusión inclusive a veces, ¿no? Bueno, o de cómo encarar la... La base del sindicalismo es que todos los trabajadores puedan estar en un sistema registrado, con un convenio colectivo de trabajo, con una obra social, un seguro de vida, un aporte jubilatorio, una cuestión de poderle previsión a su familia. Creo que esas son las bases fundamentales que no la podemos cambiar. Y nunca vamos a estar, desde lo personal, nunca voy a estar de acuerdo con estructuras alternativas que no terminan brindando eso a los trabajadores. Yo entiendo que los movimientos han surgido como un esquema de participación ciudadana, en su momento de contención ante ciertas crisis que se fueron generando, y que entiendo que con el tiempo, en muchos casos no, pero en otros sí se ha distorsionado, ¿no? Y esta distorsión claramente la vemos reflejada a diario, y las cuestiones también de que hoy no hay una referencia clara de la forma de conducción, porque no es un proceso democrático como vos lo planteabas dentro de una institución sindical. Los sindicatos se mantienen con los aportes de sus afiliados, de los trabajadores que pertenecen al sector o actividad, y eso es el fortalecimiento que tiene una organización sindical. Los movimientos sociales se mantienen con estructuras que vienen del Estado. Entonces son cuestiones totalmente distintas, pero nuestro objetivo, ya no hablo tanto como sindicalista, sino lo digo como parte circunstancial hoy de un poder que es el poder legislativo, me parece que el objetivo es que todos los trabajadores puedan tener esa amplitud para poder tener el día de mañana un trabajo formal, y que de manera efectiva puedan darle una cuestión de previsibilidad a su familia, a sus hijos, a su mujer, y me parece que eso tiene que ser nuestro objetivo, no una cuestión ya tan de somos de un lado o somos de otro, claro, ¿no? Todos pertenecemos a una sociedad y todos tenemos que mejorar. Es cierto, tenemos trabajo que va por lado del Estado, tenemos un trabajo privado y tenemos el autoempleo, que el autoempleo es tan válido
como lo que nosotros entendemos que es un trabajo en relación de dependencia, porque es la formación de emprendimientos, es la formación de futuros de nuestros empresarios, de una pyme. Entonces son las tres patas que nosotros tenemos que tratar de fortalecer, manteniendo mientras necesitemos estas estructuras alternativas de contención por parte del Estado, pero teniendo en claro que esto no es algo sustentable en el tiempo. En algún momento se tiene que cortar, o en algún momento tenemos que darle a ese trabajador que hoy está en una economía informal la previsibilidad de que va a tener un empleo formal, genuino, que va a tener un aporte, que va a tener un seguro de vida, que va a tener una obra social, todo en pos de su familia. Me parece que eso tiene que ser el objetivo, y es la gran diferencia que existe hoy entre las organizaciones sindicales y lo que sería un movimiento social, que son necesarios para la contención social que hoy vive la sociedad, porque vivimos en un momento de mucha ebullición y que verdaderamente es muy complejo. Claramente lo es, y hay que seguir manteniendo y conteniendo, pero buscando las distintas estrategias alternativas para que podamos ir de a poco sacando de un sector y tratar de incluirlos en otro sector. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Quiero retomar los temas de movimientos sociales versus sindicalismo. ¿Por qué te digo esto? Porque también ahí son bases de formación política, digo, pensando en esto que a lo mejor por ahí persiguen otros intereses, o los objetivos por ahí son otros, digo, ¿no? Pensando en esta cuestión de la conformación o de cómo se van conformando. Pero vos que venís de una base del sindicalismo y que además atravesaste seguramente diferentes instancias, te habrás encontrado en algún momento, o ahora en la actualidad te encontrás con muchos jóvenes que están en ese proceso de cambios y de confianza y de ponerse. Pero sin embargo, a la hora de la visualización, siguen siendo los de antes y no los nuevos, digamos. O sea, en cuestiones inclusive de movimientos. Vemos muchos jóvenes ahí, pero sin embargo, a la hora de ir a poner la cara o de ir a estar en las mesas más grandes de negociación, no están los jóvenes. No se los escucha a ellos, digamos, o es una percepción nada más. No, claramente, hay varias cuestiones para analizar. Primero, lógicamente, nosotros entendemos que en este cambio generacional siempre es muy importante, y más puntualmente en la parte sindical, la participación que tenían los sindicatos hoy en la vida de los trabajadores que eran afiliados es muy distinta a la que es hoy. Si bien a nivel nacional quizás los gremios más fuertes o más representativos tienen todavía esa conexión, a nivel provincial eso cuesta mucho replicarlo, y ya no estamos inmiscuidos en las cuestiones familiares, sociales, digamos, los eventos, la cuestión deportiva, digamos. A nivel nacional hoy los gremios tienen otra perspectiva que en la provincia no la podemos tener por una cuestión lógica de recursos o de la forma de mirar lo que es el gremialismo, ¿no? Quizás la falta de algunas cuestiones ya desde el punto de vista legal acá en nuestra provincia hace que nos pasamos durante todo un año discutiendo de políticas gremiales y de salarios y no ver una perspectiva mucho más allá de eso, digamos. Entonces retrasa lo institucional, retrasa la pérdida de tiempo de los trabajadores de manera permanente, poder capacitarse y desarrollarse, retrasa lógicamente también políticas dentro de los distintos poderes del Estado en cuanto a tener que llevar durante todo el año una negociación colectiva, cuando deberíamos tener un fortalecimiento en una ley puntual y concreta que nos permita a nosotros en un periodo de tiempo, como pasa en los gremios nacionales, analizar 2, 3, 4 meses, discutamos en ese periodo, pero terminado ese tiempo nos ponemos a trabajar fuerte en lo que es el desarrollo provincial y estructural. Bueno, realmente el debate es muy amplio, y claramente a medida que nos vamos alejando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ve mucho más la falencia de lo que son las estructuras sindicales, ¿no? Pero puntualmente yo creo que en la cuestión de la participación de los jóvenes dentro del gremialismo tiene como una autorregulación que no pasa en el Estado. La autorregulación se da porque las renovaciones se dan en la planta, en la estructura, claro, en los afiliados. Entonces los afiliados más jóvenes quizás buscan representantes más jóvenes, y automáticamente los dirigentes más antiguos tienen que dar un paso al costado para terminar saliendo de la mejor forma o exponerse a una elección de la cual pueden terminar saliendo de la peor forma. Entonces creo que son cuestiones que se van dando de manera natural, a diferencia de una cuestión de política social donde la edad va desde el día que votan hasta la finalización quizás de la vida de una persona. No cambia el número ni la cantidad de esa forma, digamos. No es algo limitado por edad, sino que es algo que es una estructura social. Claro. En la estructura social nosotros nos manejamos, como decíamos hoy, en el tema de la participación
participación política dentro de las estructuras partidarias. Y hoy lamentablemente todas las estructuras partidarias, por más que uno quiera entender que sí o que no, realmente han perdido mucho poder desde el punto de vista de la representación. Esto da también básicamente por una cuestión de que hoy la juventud se manejan por otros medios de comunicación, por las redes sociales, por distintos medios tecnológicos que no les permite o no les deja ya tener esa interrelación personal que quizás antes existía en una cuestión partidaria, ¿no? Se manejan de otra forma. Hay muchas noticias falsas o fake news, como también les dicen, que son absorbidas por los más jóvenes. Bueno, es una pelea, digamos, realmente estructural de lo que va a ser la comunicación de acá al futuro, que lógicamente afecta y destruye y debilita lo que es las estructuras políticas. Pero bueno, nosotros tenemos que ver la forma de adaptarnos, ayornarnos a los nuevos tiempos y ver cómo vamos actualizando esa visión que tenemos de todo lo que viene, ¿no? Pero claramente me parece que tenemos que fortalecer el tema de la representación y la participación de la juventud de forma genuina, también lo digo, porque no significa que yo sea joven, porque a mí circunstancialmente me tocó de que me pongan a dedo en un lugar, en una posición, sino que realmente yo pueda comprobar por qué estoy ahí yo, por qué vine, de dónde vine, que realmente tuve una militancia estudiantil, una militancia sindical, una militancia en un club y que realmente hice una transformación dentro de ese proceso y que por eso a mí me han elegido, aunque no sea el conjunto grande de una sociedad, sino un grupo que decidió que yo llegue ahí por una condición que yo he cumplido con ellos. Bueno, me parece que hay que buscar cuáles son los mecanismos que hoy estructuralmente en el partido no lo tenemos, porque es una realidad. Hoy estructuralmente, lamentablemente, no se dan las cuestiones partidarias como sí se podía dar anteriormente. Claro, por lo menos no se los ve. Quizás difícil. Por ahí se trabaja, como decís, pero en la representatividad o en la visualización de esas personas seguimos viendo, o mayoritariamente se ve las personas que vienen hace mucho tiempo, ¿no? Voy a esto que tiene que ver con las políticas jóvenes también y pensando, hace poquito lo teníamos aquí visitando la provincia, no sé qué número de veces ya vino Cristina Fernández y dijo cosas interesantes y una que me hizo mucho ruido y que tiene que ver justamente con esto, o sea, las personas o las sociedades crecen tanto en cultura como en educación cuando se le da las posibilidades. ¿Están dadas las posibilidades de ese crecimiento? Digo, porque lo habló de manera obviamente muy general y pensando hasta inclusive desde una manera mucho más filosófica de la vida, ¿no? Desde la visión de ella, de lo que comprende. Coincido plenamente en que hay que brindarles todo lo necesario para que todos los jóvenes puedan crecer. ¿Hoy esa realidad es así? ¿Se crece? ¿Lo ves? Tomo dos referencias. La primera, creo que Cristina es una referente político de muchos jóvenes, porque me incluyo, quizás nosotros, gran parte de mi generación ha empezado a militar o ha empezado a conocer lo que es la política con Néstor Kirchner y esto es una realidad. Después uno podemos debatir si a uno le puede gustar más o menos una cuestión política, pero Cristina ha sido un referente para muchos jóvenes de la actualidad y esto es algo innegable y claramente creo que tiene una visión transversal de lo que es la realidad social y la hemos escuchado. Aprovecho que vos lo dijiste porque hay una frase que ella lo dijo el día que vino acá al centro de convenciones a exponer o a recibir ese diploma y manifestó que es la primera vez en la historia que hoy los salarios de los trabajadores que están representados por convenios colectivos de trabajo están por abajo de los índices de pobreza. Claro. Y esto es una anomalía que nunca había pasado antes en la Argentina. Entonces esto te demuestra que ya ni siquiera la cuestión institucional de fortalecimiento que vos tenías antes te permite hoy tener un buen nivel de vida ante los niveles de la situación macroeconómica que lo hablábamos al principio. Claramente esto no permite que hoy los jóvenes puedan tener una salida como corresponde, ni desde lo laboral, ni de lo personal, si bien nosotros entendemos que hay muchas políticas que plantean igualdad, porque todos podemos estudiar en una facultad, no necesariamente la igualdad es una cuestión equitativa. Digamos. Totalmente, la equidad es totalmente distinta. Y eso es lo que yo creo que pueden ir a la par, pero sigue siendo distinta, porque por ahí podemos tener posibilidades, pero a la hora de enfrentar una situación o de enfrentar un trabajo o de ir no todas las condiciones son iguales, digamos. Claramente. Y la equidad lo que ayuda es justamente a compensar esas falencias que tienen dentro de un marco de igualdad, que es lo que yo creo que hoy no lo tenemos del todo dentro del Estado, o por lo menos lo tenemos de manera parcial y tienen que ser políticas más inclusivas y de desarrollo para todos y todas, ¿no? Que eso es lo que uno hoy está viendo como que en los jóvenes hay un descreimiento en cuanto a proyecciones de su futuro, a dónde quieren llegar, cómo llegar, qué estudiar. Antes quizás a nuestras generaciones, nuestros padres nos decían, tenés que terminar, recibirte alguna profesión y quizás eso te garantizaba para poder tener un buen nivel de vida. Hoy ya no pasa.
Hoy hay personas que tienen hasta 2 o 3 títulos universitarios y ni así consiguen un buen empleo. Entonces ha cambiado el paradigma social, ha cambiado el esquema, ha cambiado la estructura social, y eso es todo lo que tienen que enfrentar nuestros jóvenes, ¿no? Sumado a todo lo que hablamos recién, el tema de comunicación, la forma en la que uno lo tiene que analizar. Hemos estado hace poquito en lo que ha sido este congreso o esta audiencia pública por el tema de la discapacidad, de la nueva ley de discapacidad, y la verdad que hoy entiendo yo que los más afectados en esto son la cuestión de la discapacidad por la tecnología, claro. Porque la tecnología hoy es tan severa, genera tantos estereotipos, digamos, dentro del marco de esas redes sociales o de esa comunicación, que por supuesto que es muy difícil de combatirla, y pasa lo mismo en todos los estratos sociales. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. En esta segunda parte de Conversaciones Diversas, hablamos con Sergio Núñez. Él es el dueño de la vinoteca Cleto. Nos habló del vino de los chaqueños, el vino que le gusta a él, por supuesto, y de cómo surgió poder tener a Cleto como vinoteca, y además también habló de sus obras de arte, como sus letras, sus canciones. Nos dejó una canción increíble. Nos hablamos de todo aquí en Conversaciones Diversas. No te pierdas esta última parte que tiene que ver justamente con el conocer los vinos, qué vinos tomamos los chaqueños, qué vino nos gusta, qué vinos podés comprar aquí en Cleto. Bueno, en esta parte de Conversaciones Diversas vamos a hablar del vino, y por supuesto estamos con nuestro amigo Sergio. ¿Cómo estás? Gracias por abrirnos la puerta aquí de Cleto, para conocer y empezar a degustar y aprender un poco más de qué tratamos cuando hablamos del vino, qué tipo de vinos tomamos, cómo nos sentimos con el vino, ¿no? Y también aprender que el chaqueño está empezando a disfrutar de otros sabores. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Mary, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir. Más que nada, para mí es un honor abrirte las puertas de Cleto para que puedas venir y charlar sobre el vino. Algo, como decís vos, que despierta una pasión muy interesante y realmente amerita hablar sobre este tema. Tal cual. De hecho, bueno, estábamos hablando fuera del aire de esto que tiene que ver con los sabores, que bueno, ahora estás haciendo, te estás especializando, te estás instruyendo un poco más allá de eso que tiene que ver con el vino. Pero contame un poco cómo surgió esto de Cleto primero, ¿no? Porque vino pandemia en el medio, te estabas reorganizando, aparte sos artista en otras cuestiones. Bueno, la pandemia creo que fue un disparador para todos, de una u otra manera. Creo que fue llevarte a un punto en que te empezaste a replantear, sobre todo yo me empecé a replantear muchas cosas. En eso explorar más sobre lo que era mi pasión, que era el arte. Publiqué un libro en pandemia, La Devoción, y bueno, me aboqué también a hacer, sobre todo trabajar más sobre mis canciones. Y bueno, me quedaba la parte del trabajo, que era buscar un lugar donde me sentía pleno, y el vino me despertaba eso, una pasión. Así que bueno, empecé a investigar. Primero hice un curso de bartender. Uh-huh. Luego me decidí, hice unas modificaciones acá en mi casa, que acá está la vinoteca. Y bueno, y arranqué con eso. Empezar a buscar, sobre todo había cosas que no encontraba. Acá superé más de 240 etiquetas diferentes, con uvas diferentes. Entonces buscaba eso para mí y quería dárselo también a la gente, ¿no? Así que ahí nació Cleto. Uh-huh. ¿Qué cosa tiene eso del vino como para encontrarnos, digamos, ¿no? Porque el vino nos une, por lo menos las personas que nos gusta tomar un buen vino. Y de hecho, en una de las conversaciones que hemos tenido, me quedó esto de, a veces un vino no tiene que ver con el precio, digamos, lo que acompaña, sino con el momento en que lo degustaste. Totalmente. Yo creo que yo siempre tengo la suerte de poder charlar con todos mis amigos clientes cuando vienen a la vinoteca y tratar de fomentar eso, que el vino, más allá de que le estoy vendiendo una botella de vino, le estoy vendiendo una experiencia, y que
de un momento en el cual se tienen que sentir únicos y tratar de seducirlos de alguna manera para que experimenten eso, que no sea simplemente abrir una botella y tomar un vino. Digamos, cada uno lo toma como quiera, pero siempre está, digamos, el sano consejo de guiarlos para, mejor dicho, también de comunicarles cómo tendrían que tomarlo ese vino. Claro. Y bueno, en eso estamos. En ese proceso, en ese camino. Claro. Y seguramente que te encontraste con varias historias de hecho, ¿no? No es solamente ofrecerle un buen vino o venderle un buen vino, sino que además también, digo, el mercado del vino en el Chaco, o sea, pensando, ¿no? En que por ahí a lo mejor pues somos más del norte o del litoral, se toma más cerveza, pero sin embargo también hay como toda esta nueva mirada, ¿no? De inclusive, bueno, muchos locales han abierto, ¿no? Ahora que se puede volver a la presencialidad plena y que te encontrás con degustaciones de vinos en otros lugares. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo lo viste? Como para decir, bueno, me quedo con eso que a mí también me da pasión y además acompaña todo lo otro que hago, digamos. Sí, totalmente. Es un camino difícil, como decís, porque hace mucho calor. Me pasó en verano y impulsé mucho los vinos blancos, claro. Los vinos, digamos, más frescos, los naranjos que se hicieron, digamos, aparecieron hace muy poco, los rosados, sí. Y impulsar a que la gente empiece a tomar unos vinos más frescos, sobre todo en verano. Es un camino, como decís vos, que estamos empezando entre todos. Y bueno, así que apunté a traer diferentes uvas blancas, diferentes uvas rosadas, los naranjos, los pennat que aparecieron también. Y bueno, y es lo de espumante y tratar de inclusive hacer algunos tragos con vinos, que también para paliar el fuerte calor que tuvimos este año. Claro, y eso tiene que ver, los tragos, me quedo ahí, tiene que ver con, por ejemplo, los momentos, no sé, un buen vino de blanco, se me ocurre, tipo media tarde, no sé, ya me estoy imaginando, digamos, porque, a ver, lo que tiene el vino es que te lleva también a eso, ¿no? A volar en lugares, en historias, en momentos. Sí, totalmente. Una de las cosas que te decía también al principio en pandemia, que no podíamos viajar. Claro. Entonces, con un vino, es como que estamos ofreciendo un viaje de experiencia y sobre todo traer uvas de todas las partes del país, que me pareció muy importante. Entonces, hay gente que tiene la suerte hoy en día de poder viajar y hay gente que no puede viajar por problemas económicos o problemas laborales. Claro. Entonces, de repente que pueda venir a la vinoteca y decir, bueno, voy a probar un vino salteño, voy a probar un vino riojano, voy a probar un vino catamarqueño, un sanjuanino, no solamente de Mendoza, y también salirnos un poco de eso del solamente Malbec. Eso, ya vamos a entrar en eso, ¿no? Porque hay esas diferencias también, bueno, en aroma, en sabor, en gusto, en boca, también con qué vas a maridar o acompañar, digamos, el buen vino, ¿no? La gente te pregunta eso, ¿viene con esa curiosidad o viene simplemente a comprar el vino por una recomendación? No, si se me preguntan mucho. Trato de aconsejarles, justamente, me hiciste al principio, estoy estudiando para diplomatura sommelier, justamente para ahondar sobre mis conocimientos. Leo mucho todo el tiempo, trato de instruirme siempre, pero me preguntan mucho sobre el tema del maridaje. Es como que está ávida de información. Claro. Y no solamente vienen, acá en la vinoteca me parece algo muy particular que no me pasaba cuando yo era consumidor. Claro. Que voy y tengo ese tiempo para charlar y contar, y vos me decías historias. Para armar esa historia, claro. Yo soy como vos también, digo, uy, qué bueno, te estás por llevar este blanco para esta claro. noche. Exacto. ¿Entendés? Además, sí. No sé, se me ocurre que, bueno, a ver, y sí, bueno, este blanco, y sí, está bien, tiene una cepa así, lo otro, pero va más allá de eso, me parece. Que es el encontrarte con otras cosas que te produce el vino. Totalmente. Hay chicos, por ejemplo, me decía, se me vino rápido a la memoria, un cliente, amigo, que me dice, bueno, yo no sé nada de vinos, claro. y voy a tener una cita esta noche. Claro. Y bueno, entonces darle esos tips de cómo hablar, le digo, a las chicas les gusta mucho que sepa, darle claro. seguridad, no le digas que no sabes. Claro. Y llevarle un chocolate y arrancar con este vino, y terminar con un espumante, con un chocolate. Y bueno,
y después que te cuenten, la pasé súper, Claro. El vino estuvo bárbaro, y bueno, eso es la mejor recompensa, creo que vale más del hecho de vender el vino simplemente. Tal cual. Esa respuesta que viene después, con un mensaje o volver a la vinoteca y decirte, estuvo muy bueno eso, mirá, esta noche voy a comer un asado. Tal cual. Hablaste del Malbec, que es como el tradicional porque todo el mundo lo ubica, digamos, y creo que es un vino que está aceptado en boca de cualquiera, o sea, no se puede negar a probar. Pero también hay otros que aparecen ahí, no sé, un Cabernet Franc, por ejemplo, está saliendo mucho ahora. Bueno, ahora este es un Cabernet Franc, bien. justamente. Ahora ya lo vamos a probar en un ratito. Contar un poco de eso. De Bodega Niven. Lucas Niven es el enólogo y realmente hace unos vinos increíbles y es una bodega que se juega mucho y realmente está muy muy buena. Bueno, el Cabernet Franc es una uva que vino para enamorar. Sinceramente, el que probó Cabernet Franc quiere... Bueno, te invito a que lo tomes. Claro, sí, lo voy mientras vos me vas contando. Tiene un aroma increíble y en boca es... Ahora no sé cómo va a terminar el programa, pero seguro degustando un buen vino. Es algo increíble. Y bueno, como decías vos, el Cabernet Franc, los Pinot Noir también se movieron mucho en verano porque son vinos frescos. Tengo Pinot Noir inclusive rosados. Así que bueno, eso anduvo muy bien y hay muchas uvas. Petit Verdot, Cabernet Sauvignon. Sinceramente da para explorar todo el tema del vino y con muchas uvas. Bien, pero bueno. Brindemos y probemos y en el próximo bloque seguimos hablando. Salud. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, volvimos. La verdad que, y sí, al que le gusta degustar y probar cosas ricas, Sergio, el Cabernet Franc recomendado, digo, porque también no solamente tiene aroma, sino que además tiene cuerpo. Sí. Pero no es un cuerpo que no lo deguste, que no lo mantenga, sino que pasa rápido, está bueno, digamos, ¿no? Eso en mi inexperiencia, el vino, vos sos el experto, yo te digo lo que yo tomo. Contar un poco de esto, que tiene que ver con devoción, que bueno, nada, también va acompañado seguramente de cosas que hacen al vino o a historias que tengan que ver con el momento que te pasó para escribir o para el secreto de Amalia. Mirá qué lindo. Eso, digamos, Devoción fue una recopilación de poemas, sí. Y 60 poemas, 60 canciones y 2 cuentos. Entonces empecé a buscar, a rastrear en cosas viejas, a digitalizar. Claro. Y salió Devoción, también tienen mis dibujos. Claro, son dibujos exacto. míos, adentro hay más dibujos que acompañan, que son míos. Y pusimos un código QR que te direcciona directamente a escuchar 3 canciones mías que están en YouTube. Claro, buenísimo. Que, a ver, lo vamos a mostrar acá. Los dibujos que son de Sergio, por supuesto. Y además este código que tiene aquí para poder escuchar tus canciones. Y digo, porque esto también nació en pandemia, si se quiere. Totalmente, no, es que nació en pandemia. Pensando en esto de a ver qué hacemos, ¿no? Porque yo quería hacerlo. Claro. Es como que me pasó eso, cuando estábamos hablando de lo que pasó en pandemia, dije, no. Uno pensaba, me puede pasar a mí. Exacto. O cualquiera. Entonces dije, no, quiero sacar mi libro. Es como que saqué mi libro, publiqué mis poemas. Lo mejor de esto que me lo hizo a la edición de la tapa, me lo hizo mi hija, que se había recibido también cerca de la pandemia de diseñadora gráfica. Sí. Así que pudo hacer, digamos, la tapa y toda la edición del libro. Así que fue para mí un sellar este momento muy especial y bueno, salió Devoción. Claro. ¿Y cómo es el Sergio ese artista, el que tuvo que trabajar sobre eso y que recorrer y buscar, digamos, quizás en el recuerdo? Porque la música que ya estaba seguramente circulando, sino que ahora en esta posibilidad es a través de ese QR estar más cerca, digamos, ¿no? Sí, es, digamos, lo que me llevó el tiempo de acá estar en la vinoteca, ese tiempo para
poder seguir dándole, digamos, sentido a mi pasión, que es escribir y hacer música. Y justamente en la Vinoteca nació este segundo libro, que lo publiqué así en Que forma... también, El secreto de Amalia. Con un dibujo mío. Ajá. Que eso sí salió acá de la Vinoteca, que nació exclusivamente en este grupo. Probando vinos, ¿eh? Probando Degustando vinos, vino. sí, exactamente. ¿Y esto qué es? ¿Un cuento? Ese es un cuento, ese es un cuento que mezcla realidad con fantasía. Mirá, qué bueno. Y... ¿Amalia tiene un especial o te gusta el nombre? Yo, otra pasión que tengo es correr. Ujú. Y corro en la semana 2, 3 veces, 4. Sí. Y siempre que iba a correr, pasaba y veía a una abuela sentada, Sí, que sigue estando la abuela. Y bueno, me inspiró a escribir una historia sobre ella. claro. Le puse el nombre que Ficticio, no sé cómo claro, se de llamará. ficción. Sí, Ahora sí, que sí. me enteré que es la madre de un médico, Sí. que lo conozco, Ajá. que le voy a acercar un día de esto, y también la conozco a la hija. Ajá. Así que le voy a acercar un día de esto, un O libro sea, esto a tiene un cada poco uno. de realidad y un poco de ficción. Totalmente, Mediante esto que, sí, bueno, sí, salís sí. a correr y te encontrás con historias de Exactamente. la vida, acá, ¿no? Acá cuento un par de historias y también historias de... Me llevó a escribir sobre... Que eso me trae cuando corro también, Sí. pensar en historias. Ujú. Como decís vos, inventar historias. Es como Totalmente. que veo a alguien y trato de inventar. Hago canciones cuando voy corriendo. Y bueno, y esto de ahí cuento mucho, sobre todo de traer cosas de la adolescencia, cuando salía con mis amigos, mencionar lugares que por ejemplo, hay gente que menciono, por ejemplo, Lomo Loco, que íbamos Claro, cuando teníamos mirá. 16, 17 años, un lugar que íbamos todo el mundo. Entonces está bueno porque por ahí cuando lo leas, que te lo voy a regalar ahora antes que te vayas, Dale, me encantó. Sí, sí. te trae y te dispara cosas diferentes. Eso creo que hacen las personas que escribimos. Generalmente pensamos, sí, Ujú. yo puedo escribir algo y a vos te puede disparar de otra manera. Totalmente. Y de eso se trata. Que te encuentres en alguna línea y que digas, mira, me gustó esto. Y Claro. ojalá que eso suceda, ¿no? Y Porque a partir es de el ahí sueño. que fluya, digamos, Totalmente. ¿no? Aparte que te interpretes o lo apliques a tu vida de cualquier manera. Qué lindo. Bueno, todo esto combinás, digamos, o sea, de verdad, sos un artista re autodidacta, digamos, en todo, porque escribís, cantás, por otro lado, bueno, diseñás esto y encima, bueno, la familia evidentemente acompaña porque tu hija acompañó en hacer la tapa de ese libro. Y esa cosa combinás con esto que tiene que ver con el vino, que también es descubrirse, ¿no? Desde otro lugar. Y pensaba, ¿no? Y me quedé en esto de a ver qué cosas lleva la gente o cómo estaba el consumo acá, si es que vienen y además te consultan. ¿Propicias eso? Digamos, le decís que sos también escritor. ¿Cómo te acercas desde ese lugar? No, trato de, sí, generalmente cuento y por ejemplo lo que hago otra cosa es en todos los estuches de regalo hago muchos dibujitos y como el que está en la tapa de El secreto de Amalia y los digitalizo y los pego así que mira. invierto muchísimo en el packaging, pero realmente para mí es un placer porque es como que le pongo un poco de arte a esos estuches. Y me da mucho placer que se lleven, aparte de llevarse el vino, que se lleven para un regalo, que se lleven, aparte por ahí también pego poesías y le lo hago como autoadhesivos y los pego en los estuches de regalos. Y sí, siempre les termino contando de los libros, de la música y se habla de todo un poco. Claro. Así que ¿La venta cómo es? ¿Lo haces vía online también, por ejemplo, con esta nueva modalidad de consumo que hay en las personas? Bueno, el chaqueño está más cerca, por ahí se da una vuelta por Cleto, digamos, pero en otros lugares, ¿cómo haces eso? Sí, ¿Tenés esa posibilidad o solamente estás vendiendo todavía por acá? No, me han llamado, sobre todo, por ejemplo, en fecha especial, en Navidad, Día del Padre. Me han llamado por teléfono, inclusive gente de Buenos Aires, chicos de Buenos Aires, que querían, por ejemplo, hacerle llegar a sus padres un vino de regalo o un vino con un chocolate o bien un escabeche o algo que tengan en ese momento. Y bueno, lo que hago es prestarle, digamos, darle todo el tiempo que pueda brindarle, sacarle fotos, mandarle fotos de los vinos, trato de, porque para mí realmente que me llamen de otro lugar, inclusive me han llamado de Paraguay. Claro.
te encuentran por las redes o te googlean y te encuentran. Entonces para mí es un honor y es un gusto y bueno, y siempre hasta ahora todo bien. De trabajar sobre sí. lo que por ahí el público pide, digamos, claro, ¿no? O el también, consumidor sí. que por ahí bueno, está empezando como a disfrutar del vino desde otro lugar y va acompañado de eso. Dos cosas dijiste. Chocolate lo nombraste varias veces. Digo, ¿el vino es para vos con chocolate o porque se te ocurrió? No, para mí el vino marida muy bien con el chocolate, o marida también con un espumante, marida súper bien. Y el chocolate para mí es increíble. Tiene que estar ahí, digamos, o sea, porque me estás como contando toda la historia de esto, de cómo puedo llegar a consumir un buen vino, digo, totalmente, ¿no? Aparte tengo unos chocolates belgas, por ejemplo, que tienen sales, rosas, Claro. jengibre. También es una experiencia diferente a los chocolates tradicionales. Entonces también eso te invita con el vino, es como que marida súper bien y se siente en boca otra cosa. Genial. Estamos acá en un lugar donde tenés una mesa preparada. ¿Hacés degustación? ¿Estás en eso? ¿Estás incursionando en eso? ¿O lo tenés como, mesa como es tu casa? Capaz que nacen aquí. Las dos cosas. Esta mesa siempre es motivo de un brindis. Claro, siempre. Acá en la vinoteca generalmente se abren siempre todos los días una botella de vino. Así que los clientes que vienen generalmente prueban algo siempre. Claro. Eso es una costumbre que desde el primer día lo hice. Y sí, hicimos algunos ciclos de degustaciones y se frenaron después por la pandemia, se frenó por el verano y ahora estamos a punto de arrancar nuevamente con algunas degustaciones. Así que bueno, trabajando en eso. Y si tuvieras que elegir vos como Sergio, más allá de ser el vendedor y el que invita a probar, ¿qué elegís para tomar dentro de los vinos? En el tinto, por ejemplo, ¿qué? ¿O te quedás con el tradicional Malbec? Pensando que por ahí es el más apropiado. Digamos, sinceramente... también en temperatura, convengamos que nosotros estamos en un lugar donde tenemos más días de calor que por ahí días de frío. Sí, a mí me gustan mucho los vinos, me gustan mucho los vinos blancos, los rosados, los naranjos me encanta. Y en cuanto a los tintos, me gusta ir probando. Me gusta ir probando todo. Me gusta mucho el Cabernet Franc, que estábamos hablando. Por supuesto que el Malbec es muy amable y es bienvenido siempre. Pero tengo la posibilidad de ir probando cosas, entonces como que si me decís con qué te quedás, y capaz te digo con el vino que tomé anoche. Claro. Con el último, siempre. Pero es como que siempre también busco eso, también tener mi propia experiencia. Es decir, no me quedo solamente en probar el vino, sino que el otro día justamente publiqué que un vino que estaba probando me llevó a acordarme de una canción. Entonces decía, no tenés que ser un experto en vino, claro. Porque yo estaba haciendo mi cata mental y me disparó directamente una canción y dije, pasa eso, es decir, es un momento, no pasa por analizar todo el tiempo el vino, sino que a qué me lleva. Ese vino me llevó a una canción de los años 70 del grupo Yes, un tema que se llama Sun. Ajá. Y dije, bueno, buenísimo. Claro. ¿Entendés? Mirá creo que es eso. Una cosa trae la otra, ¿no? Te transporta. Totalmente. Creo que es eso. Así que por ahí, anoche, por decirte, me he tomado, no sé, por decirte, un Malbec y estuve súper bien. Fue una noche hermosa y para mí fue el mejor vino que he tomado. Claro. Y como decís vos, desmitificar que únicamente los vinos buenos son los vinos caros. Tal cual, eso. Traté también de sacar eso. Perfecto. Que no sea así. Tal cual. Bueno, salud y por más vino y porque la gente se acerque a Cleto, acá, sobre Avenida Wildes, a degustar en principio, a conocer el vino, porque la verdad que que estamos tomando es muy bueno. Sigo todavía con el aroma y saboreando, me gusta. Estoy aprendiendo también un poco del vino y para mí el vino es encuentro. Es eso, no cambia, digamos. Y que bueno, por eso, por los encuentros. Salud. Gracias. A los ojos. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.
retomando el tema de los jóvenes y eso, ¿por qué? Porque creo que sos como la representación más visible, digamos, ¿no? En esto de poder tener hoy o ser diputado provincial, y que seguramente eso también te dio a vos la posibilidad de abrirte a proyectos que hagan o que tengan referencia a la juventud y que propicies cambios, digamos. También la economía, y hoy hiciste una referencia sobre eso, que estamos mal a nivel macro, y por supuesto que a nivel micro se ve mucho más aún, porque eso que no se resolvió a nivel general es muy difícil que se logre, por lo menos en muy poco tiempo, resolverlo de manera micro, digamos. ¿Cómo lo ves eso acá en Chaco, pensando desde lo macro a lo micro? Bueno, a ver, primero, gracias por la representación joven. Creo que más allá de la representación o no, digamos que esto es una cuestión de participación, y que uno tiene que tratar de ir fortaleciendo en los distintos ámbitos. Claro. Algunos se van llevando adelante, otros cuesta un poco más, y es lo que nosotros, desde la política en general, digamos, de manera transversal, sin importar la edad de uno o de otro, tenemos que llevarlo adelante, porque nosotros gobernamos o circunstancialmente cumplimos una función legislativa para el 100% de la sociedad, no, claro, no para un rango etario, digamos, que pueda servir o no, digamos. Lógicamente que uno pueda sentir más afinidad cuando le está hablando una persona que tiene una edad similar a que otra persona que cree que no ve lo mismo que está viendo uno, ¿no? Me parece que eso es una cuestión entendible. Desde lo macro veo la situación muy compleja, porque venimos proceso pandemia. Esto llevó anteriormente 3 años donde hemos tenido en 2019 la inflación más alta de los últimos 30 años. Ahora estamos llegando nuevamente a un índice inflacionario que no es el mejor, y que lógicamente no lo quisiéramos tener, pero la verdad que el post-pandemia generó un crecimiento importante de la actividad económica, a raíz lógicamente de la gran inversión, tanto en obra pública y en distintos mecanismos para que se puedan ir desarrollando o recuperándose incluso en las empresas. Sabemos la cantidad de beneficios que han tenido y con justa razón todos los empresarios en cuanto a lo que ha sido el ATP, el IFE y realmente todos los sectores de economías que habían sufrido mucho por el tema de pandemia, pero también esto conlleva que la macro se empieza a desequilibrar un poco, ¿no? Y en ese desequilibrio tenemos cuestiones que son culturales, como es el proceso de devaluación, que no estoy en contra, aclaro por las dudas, de la compra de dólares. Sí creo que tenemos un problema social, cultural, que no nos permite o no nos deja ver a nuestro peso como una moneda fuerte, de que uno pueda resguardarse, y eso hace que uno tenga que irse para otra moneda, pero el daño que le provocamos a nuestra economía es inmenso, y que es una realidad, y eso genera algunas complicaciones desde la macro. También, por supuesto, la cuestión inflacionaria por la gran inyección de distintas cuestiones económicas que también sabemos que lógicamente algunos pícaros empresarios o que los que manejan la gran parte, ¿no?, de lo que es la producción dentro de ese esquema, no nos permiten a nosotros tener una economía estable. Pero bueno, estas son políticas que las debe combatir el gobierno nacional. Por supuesto, el gobierno provincial acompañar con medidas quizás un poquito más especializadas en distintos sectores, ¿no?, que es un poco lo que se viene haciendo. Pero realmente hoy, y en concreto en la pregunta, hoy para los jóvenes o para el desarrollo que uno pueda participar o la perspectiva, se termina siendo muy complejo, en general para todos, pero para los jóvenes lógicamente hay un rango de edad que hoy va, entiendo yo, que de los 18 hasta los 35 años, y por eso también las políticas del Ministerio de Trabajo Nación van relacionadas para ese rango etario, pero también lógicamente para lo que son las mujeres y la cuestión de diversidad, como políticas de inserción laboral que son más severas que quizás otra edad, que hoy entienden que tienen una mayor empleabilidad y que no necesitan tanto ese desarrollo personal o por lo menos de empleo, ¿no? Nico, ha sido un placer aquí en Conversaciones Diversas tenerte. Por supuesto, siempre quedan cosas para conversar. Me parece que sí, que buena esta posibilidad de diálogo que se vaya armando y que representes esa parte, insisto, en la juventud. Me parece que hay que hacer esa mirada por ese lado, hay que ir, y creo que estás trabajando en eso. Creo que es por ese lado donde de tu camino, digamos, por lo menos lo que visualizás. Bueno, de mi parte, muchas gracias, Ame. La verdad que un placer estar acá con tu audiencia también, que puedan escuchar un poco lo que uno piensa, lo que uno va desarrollando día a día. Sabemos que no es sencillo, porque muchas veces incluso en la misma dinámica de agenda nosotros
nos llevamos el día a día, las horas, hora a hora nos lleva y no tenemos la posibilidad tampoco de demostrar o de plasmar un poco lo que sentimos en lo personal, ¿no? Y creo que estas charlas están muy bueno. Seguramente quedaron muchos temas pendientes, pero bueno, en alguna oportunidad volveremos a visitarte. Genial, un placer. Gracias a vos. Y a vos, como siempre, te espero como cada semana presentándote estas conversaciones diversas que tiene, que en este caso hablamos con Nicolás Slimme, por supuesto, y hablamos con Sergio Cleto, que en un ratito también te vamos a estar repasando lo que nos dejó, una canción increíble en este cierre. Increíble, de verdad. Gracias por estar del otro lado, como siempre. Un placer. Es una canción que se llama Labios Rojos, es una de las últimas canciones que hice. Es una canción muy de los años 70. Generalmente los domingos, cuando vamos a almorzar a la casa de mis suegros, escuchamos siempre las canciones. Ellos escuchan siempre las canciones de esos años y me inspiró. Y más que nada porque tengo la ilusión de que cuando la grabe, hacerla que cante mi suegro, que para él va a ser un gusto. Y la sorpresa era que le había dicho que era de un autor que no era mía, que había quedado, que la encontré de unas grabaciones se llamaban Los Ángeles Negros, de una banda de esa época que a él le gustaba mucho. Así que bueno, espero que le guste y se llama Labios Rojos. Dime de quién son esos labios rojos, porque el corazón empieza a doler cuando te alejas por la madrugada, pero te quedas dormida en mi piel. Dejaré que el sol abrace mi cuerpo, así sentiré todo tu calor. Y en la soledad te hallaré en mis sueños, en la oscuridad brillará tu amor. Vos sos la ilusión que me hace vivir y sos esa luz que quiero seguir, porque me das paz cuando adentro todo quema. Dime que no mienten esos ojos negros cuando me miras con tanta pasión. Luego me invitas a probar tu reino, esa dulce miel que es mi perdición. Y en la tempestad sos el mar en calma, me llenas con besos que nunca se van. Desnuda y sin prisa me entregas tu alma, pero en silencio luego te marchas. Vos sos la ilusión que me hace vivir y sos esa luz que quiero seguir, porque me das paz cuando adentro todo quema. Vos sos la ilusión que me hace vivir y sos esa luz que quiero seguir, porque me das paz cuando adentro todo quema. Dime de quién son esos labios rojos,